La crisis de la vivienda es una de las preocupaciones más grandes de los ciudadanos, y especialmente en las grandes ciudades. Mientras miles de personas luchan por encontrar una vivienda a un precio asequible, se estima que hay más de 3,8 millones de viviendas vacías en el país. Ante esta realidad surge la siguiente pregunta: ¿poner en alquiler estas viviendas vacías podría solucionar el problema de la vivienda? Según el Banco de España, se necesitan 600.000 viviendas hasta 2025 para suplir el déficit de los inmuebles en el país. ¿Pero realmente esto solucionaría el problema? Hoy vamos a analizar y a ver por qué la respuesta no es tan sencilla. Según el Censo de Población y Viviendas de 2021, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, en junio de 2023 hay aproximadamente 3,8 millones de viviendas vacías en todo el país, lo que representa el 14,4% del total del parque residencial. Hay que destacar que el INE considera vivienda vacía a aquella que no dispone de contrato de suministro eléctrico o cuyo consumo total registrado en el año precedente ha sido menor al que una vivienda media de ese mismo municipio tendría si se ocupara durante 15 días en todo el año. Este dato podría parecer una solución potencial para la crisis de vivienda. Sin embargo, la distribución geográfica de estas viviendas es clave para entender por qué esta medida no evitaría por completo el problema. El problema es que una gran parte de estas viviendas vacías se encuentran en zonas rurales o con bajo dinamismo demográfico. Las viviendas vacías se encontraban en 2021 con mucha mayor proporción en municipios pequeños. Así, los municipios de menos de 10.000 habitantes, en los que residía el 20,3% de la población total, registraron el 45% del parque de viviendas vacías. Por el contrario, las ciudades de más de 250.000 habitantes, donde residía el 23,8% de la población, solo contenían el 10,5% del total de viviendas vacías. Los municipios mayores de 10.000 habitantes con mayor porcentaje de viviendas vacías fueron Tías con un 48%, Mos con un 46,5% y Monforte de Lemos con un 40%. Muchas de estas viviendas vacías no están en condiciones adecuadas para ser habitadas. De acuerdo con el Banco de España, una proporción importante de las viviendas vacías se encuentra en mal estado, con pobre accesibilidad o baja eficiencia energética, lo que dificulta su absorción en el mercado debido a las preferencias de la demanda. Esto significa que rehabilitar estas viviendas sería un paso previo y necesario antes de ponerlas en alquiler, lo que podría demandar una gran inversión económica. Este factor es realmente importante porque la rehabilitación de viviendas, sobre todo en zonas donde la demanda es limitada, no siempre garantiza ni que estas propiedades sean rentables para los propietarios ni que se ajusten a las necesidades actuales del mercado. En los últimos años, el debate sobre la movilización de viviendas vacías ha ganado protagonismo. El proyecto de ley por el derecho a la vivienda permite a los ayuntamientos imponer sanciones a los propietarios de viviendas desocupadas que no las pongan en alquiler. De esta forma, establece para los propietarios de viviendas desocupadas por un periodo superior a los 2 años y con un mínimo de 4 viviendas en posesión, un recargo en el IBI del 50%, a excepción de causas justificadas por desocupación temporal. Pero además se aumentará la cuota líquida de dicho impuesto hasta un máximo del 150% en función de la duración del tiempo de la desocupación y del número de viviendas en propiedad en un mismo municipio. Y dato importante, según el portal inmobiliario Fotocasa, el 4% de propietarios en España tiene al menos una vivienda vacía. Uno de los principales motivos que les impide ponerlas en alquiler es el temor a la falta de protección jurídica ante situaciones, por ejemplo, de impago o ocupación. Actualmente, el proceso de desalojo de un inquilino moroso puede tardar más de 12 meses, lo que genera incertidumbre y desconfianza. Además, muchos propietarios consideran que incentivos como beneficios fiscales o ayudas para la rehabilitación de viviendas podrían fomentar la incorporación de más inmuebles al mercado de alquiler. Pero el verdadero problema radica en un desajuste entre la oferta y la demanda. Aunque el número de viviendas vacías es considerable, la demanda real de viviendas se concentra principalmente en zonas urbanas como Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades, donde la creciente presión de precios y el déficit de oferta dificultan el acceso a una vivienda. Otro de los principales problemas del mercado inmobiliario en relación con el déficit de la vivienda, especialmente en las grandes capitales españolas, es la escasez de suelo urbanizable para nuevas construcciones. La elevada densidad de zonas urbanizadas frente a los espacios libres limita las posibilidades de
de expansión, lo que significa que la única opción viable para construir nuevas viviendas podría ser demoler edificios existentes y reemplazarlos por otros más modernos. Sin embargo, estos nuevos desarrollos están sujetos a normativas de habitabilidad más estrictas, lo que a menudo se traduce en un menor número de viviendas construidas. Aunque esto es complicado de solucionar y de afirmar, ya que cada ciudad cuenta con un planeamiento urbanístico distinto, por lo que sería necesario estudiarlo en detalle. Otro de los factores que contribuyen al déficit de vivienda en las grandes ciudades es el aumento poblacional constante. Este fenómeno se debe a múltiples razones, entre las que destacan la gentrificación, la migración interna y externa y el crecimiento natural de la población. Las grandes ciudades suelen ofrecer mayores oportunidades laborales, educativas y de desarrollo personal, lo que genera una constante atracción de personas provenientes o de zonas rurales o de ciudades más pequeñas. Este proceso, conocido como gentrificación, provoca un aumento en la demanda de vivienda, lo que a su vez eleva los precios. Además del crecimiento interno, la inmigración internacional ha sido un factor clave en el aumento poblacional de las grandes ciudades. La llegada de personas en busca de mejores oportunidades económicas o condiciones de vida más seguras genera una mayor presión sobre el mercado inmobiliario. Esta demanda supera la oferta de viviendas disponibles, lo que incrementa los costos y reduce las posibilidades de acceso para sectores vulnerables. Ante este panorama, es necesario implementar políticas de desarrollo urbano sostenibles que permitan equilibrar el crecimiento poblacional con el acceso a la vivienda digna y asequible para todos. En resumen, poner en alquiler las viviendas vacías no es una solución definitiva para resolver la crisis de la vivienda en España. Aunque la movilización de estas viviendas vacías podría tener un impacto positivo, la gran mayoría de viviendas desocupadas se encuentran en pueblos, por lo que esto no solucionaría del todo la relación de oferta y demanda en las principales ciudades, y de hecho solo disminuiría ligeramente los precios de alquiler. Sí, ya lo sé, la solución parece sencilla, pero la realidad es que no lo es. La clave está en un enfoque integral, que contemple no solo la rehabilitación de inmuebles, sino también políticas públicas que fomenten la seguridad jurídica para los propietarios y además faciliten la construcción de viviendas en áreas con mayor demanda. Si al propietario le das facilidades fiscales y seguridad, confiará más en la modalidad de alquiler, sacando sus propiedades con total garantía y más tranquilidad. Esto se reflejaría directamente en un aumento de la oferta de alquiler, lo que beneficiaría al potencial inquilino, haciendo el alquiler más accesible para él. Y ahora te pregunto yo, ¿qué opinas tú sobre forzar a los propietarios a alquilar sus viviendas o a penalizarlos si no las sacan? Déjanoslo en comentarios y te leemos. Suscríbete si aún no lo has hecho porque vienen vídeos interesantes sobre contenido inmobiliario. Hasta la semana que viene.